Apreciados estudiantes, yo soy José Orbey López Orozco, comunicador y tutor del curso de competencias comunicativas de la Universidad Nacional y Abierta y a Distancia, UNAD. En el día de hoy vamos a hablar sobre un tema bastante importante dentro del proceso formativo, como lo es la lectura crítica, elemento fundamental para la apropiación de los diferentes conceptos y análisis de textos propios de cada programa en el que se encuentran inscritos en su vida profesional. Bienvenidos y empecemos entonces con este importante tema. Vamos primero a saber qué conocimiento tienen ustedes sobre la lectura crítica. Por favor, me van respondiendo por el chat. Pueden ir poniendo sus conceptos, redactando sus conceptos. Bueno, de acuerdo a lo que me ponen en el chat, Ana María dice que lectura crítica es leer detenidamente y con cuidado un texto. Fernando argumenta que es pensar y analizar lo que se lee. Gustavo dice que es buscar los elementos erróneos dentro de la estructura de un texto. Camila nos dice, mirar si un texto nos sirve para lo que necesitamos. Bueno, todos los conceptos son importantes y tienen que ver con la lectura crítica. Pero para aclarar y articular lo que ustedes dijeron, vamos entonces a estar pendientes de esta clase y allí podremos despejar los interrogantes. El contenido que vamos a ver en este encuentro es el siguiente: contexto de lectura crítica, proceso de lectura crítica, elementos de la lectura crítica. Vamos entonces a ver el contexto de la lectura crítica. ¿Qué es un texto? Es un mensaje hablado o escrito que tiene sentido para quien lo produce, para quien lo escribe o para quien lo lee. ¿Qué es leer? Leer es pasar la vista por un escrito impreso, comprendiendo la significación de los caracteres empleados. Cuando hablamos de lectura crítica, nos referimos a un análisis profundo de un texto que no se contenta con descifrar lo que se dice, sino que se da a la tarea de entender sus puntos de apoyo para descubrir posibles contraargumentos y mensajes explícitos, o interpretar su contenido desde cualquier punto de vista. La lectura crítica supone conocimiento, veracidad, trascendencia de un texto. La interpretación y crítica de las fuentes, siendo un acto intelectual que permite la interpretación correcta de lo leído, bajo condicionantes de tiempo, espacio o persona. Los objetivos de la lectura crítica son discernir en profundidad y rigor el contenido del documento y su veracidad, generar aprendizaje en la capacidad de reflexión, buscar el aprovechamiento de las ideas que le interesan al lector, convertir la lectura crítica en un instrumento que permite al lector, mediante su reflexión, la obtención de nuevas ideas en el ámbito de la investigación científica. Inicialmente, después de esta contextualización sobre la lectura crítica, vamos a ver qué es y cómo se lleva a cabo un proceso de lectura crítica. Primero debemos de entender que en la lectura crítica intervienen dos actores fundamentales: el autor, quien es el que expresa las ideas, y el lector, quien es que interpreta el mensaje. Este proceso es activo y complejo e implica una comprensión literal, una comprensión inferencial o de sentido global, una comprensión inferencial o de sentido global. Cuando hablamos de una comprensión literal, hablamos de que ésta identifica y entiende los contenidos
explícitos de un texto, o sea, cómo se dice. Allí el lector debe identificar los eventos, las ideas, las afirmaciones y los demás elementos locales presentes en el texto y debe entender esos elementos para tratar de reconocer la información evidente en el texto. Vamos a ver este ejemplo. En los países del sur de Asia, como la India o Nepal, la mujer que enviuda se convierte en una paria, un signo de mal agüero muchas veces, condenándola a la indigencia y sin derecho a la herencia, una situación que no mejora debido a la inacción de los gobiernos. Surgen los siguientes interrogantes con información que está en el texto. ¿A qué países se refiere? Según el texto se refiere a los países del sur de Asia, como la India o Nepal. ¿Quiénes se convierten en parias? La mujer que enviuda. Si ustedes observan esa información de manera textual en el escrito, ahora vamos a ver de qué se trata cuando hablamos de que la lectura crítica implica una comprensión inferencial o de sentido global. Allí el lector comprende cómo se articulan las partes de un texto para darle sentido, evidenciar del por qué se dice. Allí el lector debe comprender la manera como se relacionan los elementos locales de un texto a nivel semántico y formal. Es la capacidad de construir significados a partir de relacionar lógicamente las partes de un contenido leído. Se trata de descubrir información que no está explícita en el texto. Como ejemplo podemos decir que cuando referimos en un escrito María tiene gafas, podemos inferir que María puede tener una disminución visual o que le molesta la luz. Es ver más allá de lo que está escrito. Ahora analicemos de qué se trata cuando hablamos de que la lectura crítica implica una aproximación crítica, que es cuando el lector reflexiona a partir de un texto y evalúa su contenido, es descubrir para qué se dice. El lector debe, por ejemplo, analizar argumentos, identificar supuestos, advertir implicaciones y reconocer estrategias discursivas. Es el saber. ¿Qué es lo que nos dice un texto o una imagen? Podemos ver este ejemplo en la caricatura y sacar una conclusión sin necesidad de que haya un mensaje textual, sino un reconocimiento del mensaje expresado. A continuación vamos a ver y vamos a analizar cada uno de los elementos que se debe tener en cuenta en el proceso de lectura crítica. La fuente. Procedencia del escrito. Es necesario conocer si corresponde a un texto especializado o solo es un escrito sin importancia, si hace parte de una base de datos, de un repositorio institucional que permite tener la certeza de que los contenidos allí tratados son pertinentes. Las condiciones del autor. Se debe evidenciar la idoneidad de quien escribe, su formación y su experiencia académica, investigativa y profesional. Ello nos da la certeza de que el texto cuenta con los elementos literarios que se requieren para nuestro trabajo, para nuestro conocimiento. El editorial y la fecha de publicación. Ello nos permitirá establecer si se trata de un texto publicado por una editorial. Sería que garantice la originalidad del escrito y la fecha de publicación, que nos indique qué tanta antigüedad tiene el escrito y si éste está actualizado o no. El valor de las fuentes en un escrito es primordial a la hora de fortalecer los conocimientos y de apoyar los argumentos frente a una tesis propuesta sobre algún tema propuesto. El lenguaje. Se debe analizar el lenguaje con el autor, refiriéndose al texto y de ahí a que se pueda establecer si éste es pertinente frente a lo que requerimos. El lenguaje puede ser objetivo.
El autor no emplea sentimientos, se basa o narra hechos comprobados y sin asombros o sin asomo de pensamiento propios o emociones. Subjetivo. El autor expresa su modo personal de pensar, contrario al anterior. Aquí se evidencia elementos personales como emociones y sentimientos y formulaciones propias de acuerdo a una propuesta. Denotación. Este aspecto identifica elementos emocionales en frases o palabras. Allí se nota expresiones que permiten inferir estados anímicos del autor. El propósito. Este va enlazado con el lenguaje, ya que si el autor lo que quiere es informar, será objetivo en su exposición. Pero si por el contrario tiene intenciones de persuadir, utilizará un lenguaje subjetivo. Por ello es importante descubrir cuál es el propósito del autor en su escrito, o si éste va ligado a nuestras pretensiones. Destrezas que se ponen en juego. El proceso de la lectura crítica se ponen en juego varias destrezas, entre ellas establecer relaciones entre lo que el autor escribe y lo que se lee, se piensa y se infiere. Percibir los diferentes elementos presentes en el proceso. Analizar la pertinencia de lo leído y las pretensiones del autor. Inferir el propósito del autor y el mensaje incluido en el texto. Comparar entre diferentes fuentes y de elementos literarios. Ahora bien, vamos a resolver alguna duda o inquietud que ustedes tengan sobre este tema. Por el chat me pueden escribir si tienen alguna duda o alguna pregunta. Vemos que todo está claro sobre el tema y no hay dudas ni inquietudes. Bueno, apreciados estudiantes, una vez desarrollada esta temática, vamos a realizar una evaluación sobre lo aprendido y para este ejercicio debemos de contestar un cuestionario tipo test en el que se van a hacer unas preguntas y ustedes me dirán cuál es la respuesta correcta. Espero que estemos listos. Vamos a empezar. Respondan estas preguntas. Vamos leyendo, ustedes en el chat van respondiendo y vamos interactuando de una manera objetiva. Primera pregunta, ¿qué es la lectura crítica? A. Es criticar a quien está leyendo un artículo. B. Es leer sobre la crisis mundial. C. Es criticar un libro. D. Es el análisis profundo de un texto y todos sus componentes. A ver qué dicen ustedes. Ana María dice que es la A. Carlos argumenta que es la D. Lo mismo que Andrés, Rodolfo y Esteban, por mayoría pongamos la D. Vamos con la segunda pregunta. ¿Cuáles son los elementos de la lectura crítica? A. Semántica, fonética y morfología. B. Un buen libro, las gafas, la voz. C. La fuente, el lenguaje y el propósito. D. El objetivo, las conclusiones, la buena redacción. ¿Cuáles creen ustedes que es? Fernando dice que es la C. Lo mismo dice Andrea y Ana María. Y Carlos y Gustavo dicen que es la A. La mayoría dicen que es la C. La tercera pregunta es, en la lectura crítica se analiza un lenguaje. A. Tipo de idioma en el que se escriben los libros. La B. Objetivo, subjetivo y denotación. La C. Amoroso, retórico y poético. La D. Inglés y español criollo. Miremos qué responden en el chat. Ana María dice, y Gustavo, que es la A. Fernando, Andrea y Esteban y Rodolfo dicen que es la B. También Camila argumenta lo mismo. Como esto es democrático, entonces por mayoría ganaría la respuesta B. Y la última pregunta dice,
Una de estas destrezas se pone en juego en el propósito de la lectura crítica. A. Revisar el número de páginas que contiene un libro. B. Observar la apariencia de un texto. C. Comparar entre diferentes fuentes y elementos literarios. D. Resumir las bibliografías de un autor. ¿Qué responden? Analicen bien, aprendices. Camila y Andrea dicen que es la B. Carlos dice que es la D. Rodolfo, Fernando y Gustavo y Ana María dicen que es la C. Muy bien. Vamos a ver los resultados que nos dice. Excelente. El resultado es de un 100% positivo en la respuesta. Los felicito. Como conclusiones de este trabajo podemos indicar que la lectura crítica nos permite tener un mejor conocimiento sobre los textos y los diferentes elementos que hacen parte de él, permitiendo ver más allá de lo que está escrito. Otra conclusión es que la lectura crítica debemos de tenerla en cuenta para todas las actividades académicas en cada uno de los cursos, ya que ello nos permite una mejor comprensión, un mejor entendimiento de los diferentes textos que se nos presentan. Lo siguiente es la bibliografía que utilizaremos y de donde extraeremos la información para adelantar esta actividad. No siendo más, me despido de ustedes, no sin antes agradecerles por su gran participación, por su buena disposición para la clase. Espero que lo tratado haya sido de gran utilidad para su diario vivir, para su proceso formativo. Recuerden, mi nombre es José Orbey López Orozco, soy comunicador social egresado de la UNAD, soy tutor del curso de competencias comunicativas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia UNAD. Para ustedes tendré la mejor disposición. Me comprometo a hacer un acompañamiento continuo y estar atento a todas sus inquietudes y requerimientos. Hasta pronto.